Muy bien, bueno, estamos en esta tarde en la segunda reunión transmitiendo en línea como la mayoría de todas las iglesias lo están haciendo. También nosotros estamos compartiendo con ustedes la palabra. Espero que usted haya gozado en este tiempo, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, que toda nuestra ciudad, toda nuestra colonia, todo nuestro estado, todo nuestro país pueda llenar el aire, la atmósfera de alabanza, de adoración al Señor. Él es el único que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay dos dioses, hay un solo Dios verdadero, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos salvadores, hay solo un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que les saludamos en esta tarde en el nombre del Señor. Nos da gusto que nos esté siguiendo a través de las redes sociales. Bendecimos en esta hora. Aquí tengo a los nombres de algunos. Enviamos bendición a Uriel, a nuestro hermano Rolas Ramírez, a toda la familia de la Frater, a nuestra hermana Marlene, Dios le bendiga mucho, a nuestra hermana Sara Gómez también, Dios les bendiga muchísimo. Bendecimos también a nuestro hermano Fernando Martínez Rojas, Dios le bendiga mucho, también a Gala, a Donají, a Dan Simi, de Amishi, no me acuerdo cómo se llama, a nuestra hermana Marisela, a nuestra hermana Laura, y bueno, a nuestra hermana Martita, a nuestra hermana Ternurita, a nuestra hermana Yolanda, a nuestro hermano José Ramón, a nuestro hermano Felipe Vázquez Vargas, varón valiente y esforzado, nuestra hermana Rosario Reyes, y bendecimos a todos nuestros hermanos, a nuestra hermana Luisa también, a todos, que Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, pues hay que seguir adelante, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Le voy a animar a que abra su Biblia en esta tarde, si usted tiene la oportunidad de hacerlo ahí en casita, pues vaya y estudie, o más bien dicho, abra el libro o la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 17. Dice ahí que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que vamos a hablar un poquito en esta tarde acerca de el principio de la sabiduría. Era la oración del apóstol Pablo. El apóstol oraba para que la iglesia de Cristo recibiera o le fuera dada espíritu de sabiduría, no solamente momentos, sino que el espíritu de sabiduría habitase de día y de noche en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la vida de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo, porque esa es la sabiduría que nosotros como hijos de Dios debemos de estar buscando, anhelando, deseando en todo tiempo y en todo momento. Hay que llenarnos en todo momento de la sabiduría del cielo. Estamos viviendo tiempos de confusión, estamos viviendo tiempos de desorden, tiempos de caos, tiempos de terror, de crisis. Pero la verdad es que lo que hace falta en este momento, en este tiempo, es la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, que es la sabiduría del cielo. La Biblia revela claramente que en estos últimos días iba a haber un espíritu de engaño, y ese espíritu iba a causar que muchos se desvíen de la verdad.
el Señor Jesucristo dijo: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, del 10 al 12. Así que entonces la oración de Pablo es que la iglesia fuera llena de la sabiduría del cielo. Y él dice que estaba orando a Dios para que el Señor le diera espíritu de sabiduría a toda la iglesia. Por lo tanto, pues nosotros debemos de buscar, de pedir la sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría que está disponible para todos los que quieren, los que anhelan y los que desean ser llenos de la sabiduría de Dios. Cuando vamos a la Biblia encontramos que allá en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 al 16, nos dice estas palabras: la sabiduría que es de lo alto. La Biblia dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice la Escritura. Esta es la clase de sabiduría del mundo. Esta es la sabiduría que ha estado por mucho tiempo en la tierra. La sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica. Pero la Escritura nos menciona la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que está ahí lista para ser derramada o manifestada en la vida de aquellos hombres y mujeres. Dice la Escritura: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, dice la palabra. Así que está muy clara, la Biblia nos dice que la sabiduría terrenal, animal, diabólica, ahí siempre va a haber celos, ahí siempre va a haber contención, ahí siempre va a haber perturbación y habrá toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de Dios, dice la Escritura, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Esa es la sabiduría que el pueblo de Dios necesita día con día. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que está llena de misericordia y de buenos frutos. Esa sabiduría que es profunda, esa sabiduría que es preciosa, esa sabiduría que es magnífica, esa sabiduría que es multiforme, esa sabiduría que no tiene
semejanza. Esa sabiduría que es superior a todas las demás sabidurías, es superior a la sabiduría animal, es superior a la sabiduría terrenal y por supuesto que es superior a la sabiduría diabólica. Repito, usted y yo necesitamos la sabiduría que es de lo alto, porque esa sabiduría es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, es sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría, mis amados, mis amigos, mis hermanos, es la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo oraba para que todos los hijos de Dios fueran llenos con el espíritu de sabiduría. Esa sabiduría que viene del cielo, que viene de lo alto. La sabiduría verdadera, pues obviamente que viene de Dios. En Daniel dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. No hay una sabiduría más alta y más grande en todo el universo que la sabiduría de Dios. Todas las cosas que Dios ha hecho, los hizo con sabiduría. Por eso todo lo que Él hizo está bien hecho, porque solo lo que hace Él está hecho con la sabiduría divina, con la sabiduría de su corazón. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir aquí en la tierra, para ser bendecidos, para ser prosperados, para saber enfrentar los problemas, las crisis, los momentos difíciles. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que problemas siempre van a existir, siempre va a haber, pero en el fondo, cuando nosotros no sabemos qué hacer, lo que nos hace falta es sabiduría. Como dijo un predicador, no es que te haga falta dinero, no. A ti lo que te hace falta es sabiduría. La sabiduría celestial, la sabiduría que viene de Dios, sabe qué hacer, sabe cómo actuar en medio de cualquier situación, en medio de cualquier conflicto, de cualquier momento. Por lo tanto, la sabiduría de Dios es la que nosotros necesitamos. Y repito, la sabiduría verdadera viene de Dios. La sabiduría se revela en Jesucristo. Cristo no solamente es el poder de Dios, Él es la sabiduría de Dios. Si queremos saber lo que Dios es, si queremos entender su sabiduría, entonces tenemos que mirar a Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios hecho carne. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo siempre siendo guiado por esa sabiduría. Él no hizo nada basado en su carne o en su sangre. Todo lo que Él hacía venía del cielo. Él dijo, yo hago lo que veo
que mi Padre hace. Yo digo lo que le oigo decir a mi Padre. Esa es la sabiduría verdadera, la que viene del Padre, la que viene del corazón del Padre Celestial. Y Jesucristo es la sabiduría hecho carne. Dice la Escritura: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La Biblia dice claramente que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así dice Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Impresionante lo que dice este pasaje o esta escritura, que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! Así que cuando tú tienes a Cristo, pues como dice un canto, no te hace falta nada, lo tienes todo. Cuando tienes a Cristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, esa sabiduría comienza a manifestarse dentro de tu corazón. El valor de la sabiduría. La sabiduría era un punto central en la vida del salmista. Él dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El proverbista dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, dice la palabra. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Así que, mis amados, mis amigos, estas escrituras nos revelan el valor de la sabiduría aplicada en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Dice aquí: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. ¡Wow! Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. Así que la sabiduría nos preserva, nos promueve. La sabiduría es como un maravilloso adorno espiritual, una corona de gloria descansando sobre nosotros. Salomón dijo: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Cuando el espíritu de sabiduría descansa sobre nosotros, nos habilita para efectuar nuestro destino dado por Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el tabernáculo estaba siendo edificado, Dios puso su sabiduría en los corazones de hombres, como dice Efesios 36, versículo 1. Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. La sabiduría de Dios no solamente revela cómo hacer algo, sino que también te da la autoridad para hacerlo. Cuando Josué, el hijo de Nun,
fue lleno del espíritu de sabiduría. Dice la Escritura, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. La sabiduría comenzó a manifestarse en la vida de Josué y él se convirtió en el nuevo líder, en el nuevo capitán o general del pueblo de Israel. El apóstol Pablo dijo que él no habló con sabiduría de hombre, sino en la demostración y poder del Espíritu, para que la fe de la gente descansara en Dios. Él dijo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener la sabiduría? Porque la revelación sin aplicación es meramente información. La Biblia nos dice claramente cómo obtener sabiduría. La sabiduría empieza con el temor al Señor. La Biblia dice claramente en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que aquellos que temen a Dios están protegidos del mal. El Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen a Él y los libra. También la Biblia dice que Dios cumple el deseo de aquellos que le temen. El Salmo 145, versículo 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Queridos amigos y hermanos, hay una tremenda y poderosa herencia espiritual para aquellos hombres y mujeres que tienen temor de Dios en sus corazones. Esos hombres, esas mujeres reciben misericordia, reciben salvación, reciben compasión, reciben protección de Dios. La Escritura dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Así que la sabiduría comienza con el temor a Dios, el temor en nuestro corazón de no querer hacer algo que a Dios no le agrade, que a Dios no le guste, de no estar equivocado en nada, sino que aprendamos a hacer 100% su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La oración de nuestro Señor Jesucristo siempre fue así, que se hiciera la voluntad del Padre, que se hiciera la voluntad siempre del Padre Celestial, que la sabiduría del cielo se estableciera en su vida. Era su oración. De la misma forma, nosotros debemos de entender que si queremos accesar a ese mundo impresionante de la sabiduría de Dios, entonces tenemos que aprender a tener temor de Dios en nuestro corazón. Dice la Escritura también en 1 Corintios capítulo 3 versículo 18 lo siguiente: que ningún hombre se engañe a sí mismo. Fíjense bien, el peligro más grande que existe en el universo no es que alguien te engañe a ti o me engañe a mí,
sino que cometamos el gravísimo error de engañarnos a nosotros mismos. Eso es lo peligroso, eso es lo más grave, que cometamos el gravísimo error de engañarnos a nosotros mismos, de mentirnos a nosotros mismos, de hacer muchas cosas que vayan en contra de nosotros mismos. Es decir, no dejarnos guiar por la sabiduría de Dios. Dice aquí que ningún hombre se engañe a sí mismo. Si algún hombre entre ustedes parece ser sabio en este mundo, que llegue a ser tonto para que pueda ser sabio. Wow. Esto quiere decir pues que le digamos al Señor que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos enseñe, que sea su sabiduría de Él, que sea su palabra de Él, que sea la inteligencia de Él la que esté obrando en nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Cuando ponemos a un lado nuestra sabiduría carnal y recibimos el espíritu de sabiduría de Dios, entonces Dios es el que recibe la gloria y la honra en nuestras vidas. Es decir, no son nuestros planes, no son nuestros razonamientos los que traen resultados, sino que son los planes y el razonamiento de Dios, y por lo tanto Él recibe siempre toda la gloria y toda la honra. Así que entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer para activar la sabiduría de Dios en nuestras vidas? Pues bueno, activar la palabra de Dios en nosotros. Moisés le dijo a los hijos de Israel que guardaran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era, fíjese bien, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Miren lo que dice la Escritura. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aleluya. Fíjense bien, la sabiduría, hermano, hermana, está relacionado con la palabra de Dios. Dice claramente aquí que si nosotros lo guardamos, que si nosotros los ponemos por obra, ella será nuestra sabiduría, ella será nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que la palabra de Dios es la fuente de la sabiduría. En tercer lugar, hay que desarrollar una mente espiritual. La mente natural no puede recibir la sabiduría de Dios, porque solamente se discierne con una mente espiritual. Como creyentes, tenemos la mente de Cristo y por lo tanto tenemos la habilidad de recibir la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, la que tiene la sabiduría verdadera, la que tiene la sabiduría eterna, la que tiene la sabiduría que es superior a todas las demás sabidurías, la mente de Cristo.
Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a estar renovando constantemente nuestros pensamientos, haciendo a un lado nuestros pensamientos y dejando que los pensamientos de Dios estén fluyendo en nosotros de día y de noche. En todo tiempo, en todo momento, la Escritura dice claramente: y meditarás en este libro de la ley de día y de noche. De día y de noche. ¡Wow! Que la sabiduría de Dios habite corporalmente en nosotros, de día y de noche en usted. Eso es lo que todos nosotros necesitamos día con día. Tener la mente de Cristo. Y por supuesto, la Escritura también dice qué es lo que tenemos que hacer si nos hace falta la sabiduría. Mire lo que dice la palabra de Dios allá. Seguramente usted la conoce, esta Escritura, en Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la palabra de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que la Biblia nos está diciendo a nosotros que si nos hace falta sabiduría, pues vayamos en oración a pedírsela al Señor. Decirle a Él: Padre, dame sabiduría. Dame sabiduría, yo necesito sabiduría tuya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer en este problema, en este conflicto, en esta necesidad? Padre, dame sabiduría. Sé que tú eres la fuente inagotable de la sabiduría. Yo necesito sabiduría. Oiga, hubo un hombre en la Biblia que no le pidió a Dios otra cosa, que no le pidió cosas materiales, sino lo único que le pidió a Dios fue sabiduría para poder gobernar a todo un pueblo. Y Dios se agradó tanto de esa oración que no solamente le otorgó la sabiduría, sino le otorgó muchas otras cosas más. Oh, si todos los días nosotros, en lugar de estarle pidiendo cosas materiales a Dios, le pidiéramos sabiduría, seguramente lo material Él nos lo daría por añadidura. Pero nosotros todo el tiempo estamos pidiendo solo cosas materiales. Parece que no tenemos llenadera nunca. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría ante todo, dice el proverbista, adquiere sabiduría. Si a alguien le hace falta sabiduría, dice Santiago, pues vaya y pídaselo al único que la tiene. No hay nadie más sabio que Dios en ninguna parte del universo. Él es la sabiduría en toda su plenitud. Él no te va a reprochar si tú le pides sabiduría. Él no te va a echar en cara si tú le pides sabiduría. Al contrario, Él te va a dar sabiduría. La sabiduría que tú necesitas como padre, como esposo, como hijo, como hija, como madre.
como hermana, como empresario, como empresaria, como presidente de tu país, como presidente de tu nación, como gobernador de tu estado, como presidente de tu distrito, de tu municipio. Queridos amigos y hermanos, nos hace falta sabiduría, porque no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. En el cielo no hay ningún problema de ninguna naturaleza. Hay abundancia de todas las cosas. Pero una de las cosas que más le agradan al cielo, al Padre Celestial, es que nosotros le pidamos a Él sabiduría. ¡Wow! Sabiduría. Pida con fe, pida creyendo. Pida con todo su corazón, no dude nada, crea que Dios es galardonador de los que le buscan y Él le va a dar sabiduría. ¿Sabe? La Escritura también nos dice que una manera muy sencilla, diríamos, de comenzar a adquirir sabiduría es ganando almas. Dice la Biblia en Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Ganar almas para Cristo, compartirles el evangelio. Cada vez vas a ir aumentando en sabiduría. Cada vez el Señor te va a estar usando más poderosamente. No estés exigiéndole a otros nada, sino que tú conviértete en un ganador de almas. Dile al Señor cómo ganar a tu familia para Cristo. Dile al Señor cómo ganar a tus compañeros de trabajo para Cristo. Dile al Señor cómo ganar a tus vecinos para Cristo. ¿Cuándo vamos a pedir sabiduría para ganar almas para Cristo? Que todas las familias de nuestra generación sean para el Señor y no para el diablo. El espíritu de sabiduría aumentará dentro de nosotros o dentro de nuestras vidas conforme nosotros comencemos a ganar almas para Cristo. Puedes pensar que no tienes la habilidad para hacerlo. Puedes estar temeroso, puedes sentirte indigno, puedes pensar que no tienes suficiente conocimiento de la palabra de Dios, pero Pablo decía, pero nosotros tenemos este tesoro en vasos terrenales, para que la excelencia del poder pueda ser de Dios y no de nosotros. Así que sea el Señor exaltado y glorificado en nuestras vidas, que nosotros podamos pedirle a Dios sabiduría. Adquiere sabiduría, querido amigo y hermano. Busca la sabiduría que viene de Dios. Dios te puede dar esa sabiduría que tú necesitas. De verdad se requiere que en estos tiempos se manifieste una unción poderosa de sabiduría en toda la faz de la tierra. Que sea desarraigado ese espíritu de estupidez que se ha adueñado de las naciones. Ese espíritu de idiotez que se ha adueñado de los políticos, de los empresarios, de todas las naciones de la tierra, que se ha desarraigado todo ese espíritu diabólico y satánico de idiotez, de estupidez, que venga sobre todas las familias de la tierra. La sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que primero es
como dice la Escritura, la sabiduría que primero es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que Dios te bendiga en este día. Que el Señor haga resplandecer su rostro en tu vida y en tu familia. Que el Señor prospere la vida de tu familia, prospere tu salud. Que en este día sea un día de gloria, sea un día de victoria, sea un día de poder, sea un día lleno de la sabiduría del cielo. Dios te bendiga abundantemente.